Ahora sí. No, todavía aquí no. Vamos a terminar el tema que comenzamos la semana pasada respecto de los tres procesos de declaración previstos en el código, ¿no? El, el código hasta hoy, ¿no? Prevé tres procedimientos para sustanciar pretensiones declarativas y le tuvo a bien darle el nombre a uno de proceso de conocimiento cuando los tres lo son, al otro abreviado y al tercero sumarísimo, ¿no? En esto siguiendo un poco la línea del código argentino que también había establecido tres, y en esto es argentinísimo, argentinísimo. Y la pregunta era, ¿y cuándo, no? ¿Y cuándo un asunto debe seguirse por la regla del proceso de conocimiento, del abreviado del sumarísimo? ¿Cuáles son las diferencias, no? Las diferencias son, en el caso del proceso abreviado, el conocimiento y el abreviado son a lo que tenemos hoy, originalmente era algo más distinto. Era fundamentalmente hoy, desde una serie de modificaciones que se han hecho, ¿no? Es de plazos, ¿no? Los plazos. La estructura es exactamente igual y lo que cambia en el proceso de conocimiento, ¿no? Y en el abreviado son los plazos, o sea, los plazos son un poco más largos para algunas actuaciones de las partes y del juez en el conocimiento y nada más. Todo lo demás está exactamente igual, es decir, se introduce por demanda. El plazo para contestar es de 30 días en el conocimiento, de 10 días, como lo veremos, es el acto del demandado, ¿no? Es de 10 días, tras lo cual el juez tiene que, en la versión más sencilla, dictar algo llamado auto de saneamiento. Una vez dictado el auto de saneamiento en ambos procesos, ahí están unificados, ¿no? Los plazos inclusive, las partes pueden presentar un escrito para proponer puntos controvertidos y el juez tiene que emitir una resolución y luego que fija los puntos controvertidos, admite los medios de prueba, cita audiencia de pruebas, ¿no? Y la audiencia de prueba, ahí hay una diferencia en el plazo para citar a la audiencia de pruebas entre un proceso y otro, ¿no? Y luego dictar sentencia en donde también hay plazos más largos en el proceso de conocimiento que en el abreviado. Pero ahí está toda la diferencia. En lo demás, la estructura es exactamente igual, solo es un tema de plazos para determinadas actuaciones de las partes o del juez, pero los actos son exactamente los mismos. Cuando hay reconvención, que como veremos de aquí a un buen tiempo, pues no en todos los abreviados se puede reconvenir, pero en general, cuando hay reconvención, el proceso se duplica porque la reconvención es en buena cuenta una demanda que plantea el propio demandado, al menos contra el demandante, y por lo tanto se duplica porque planteada la reconvención, ¿no? Planteada la reconvención, hay que darle la oportunidad a la parte demandada en la reconvención, que es el demandante como mínimo, siempre el demandante, ya entenderán por qué hago esta precisión, pues tiene que tener la oportunidad para tomar posición, asumir la posición defensiva que considere, y tras lo cual viene lo mismo, ¿no? De vencido todos los plazos que entren en el juego, el juez tiene que quitar auto de saneamiento y etcétera, ¿no? No cambia sustancialmente. El que es más o menos distinto es el sumarísimo, el llamado sumarísimo. ¿Por qué? Porque allí todas las actuaciones que están presentes son las mismas, ¿ah? Todas están en buena cuenta, salvo la demanda y la contestación, que son actuaciones escritas. El resto de actuaciones que en el conocimiento y abreviado se desarrollan escalonadamente, se concentran en algo llamado audiencia única. Es allí donde tiene que dictarse el auto de saneamiento, es allí donde tiene que fijarse los puntos controvertidos, es allí donde pues se tiene que admitir los medios de prueba y donde en el momento mismo, en la misma audiencia, tienen que actuarse esos medios de prueba recién admitidos.
Y es allí donde el diseño legal tiene que emitirse la sentencia, ¿no? O sea, están todos, no falta nada, ¿no? Lo que sí falta es la reconvención, que está prohibida, también lo veremos, y por lo tanto no hay esta duplicación que puede presentarse en los otros dos, pero todo el resto de actuaciones están, no es que falte alguna, están todas, la cuestión es que se concentran, ¿no? Se concentran en el diseño legislativo, en la audiencia. Estas son las diferencias, ¿no? Que parecería que fueran de poca monta, pero sí lo son diferencias, sobre todo si nos enfocamos en el demandado, ¿no? Pensando en el demandado, porque no es lo mismo ser demandado y que eso se sustancie como la regla del proceso de conocimiento, porque te va a tener plazos que en el abreviado o sumarísimo, porque en los últimos dos casos pues va a tener plazos más cortos para asumir posición, para asumir alguna de las actuaciones propiamente defensivas que prevé el ordenamiento. O sea, no es indiferente, ¿no? Para nada es indiferente que sea uno u otro. Y nos quedamos aquí, ¿no, Fernando? En el equívoco que podría inducirnos la tercera disposición final, el de pensar, comparado, lo vimos la semana pasada, comparado con el código anterior, el Código de Procedimientos Civiles, que lo que en el Código de Procedimientos Civiles era el llamado juicio ordinario, en el contexto del Código del 93 era y es el proceso de conocimiento, lo que en el Código de Procedimientos Civiles era el juicio de menor cuantía, mal llamado sumario, ¿ah? El abreviado y otros, ¿no? El trámite, el inciso cuarto, ¿no? Trámite incidental o trámite de oposición se refiere al sumarísimo. En realidad esta disposición es engañosa, porque nos hace pensar que el ordinario es solo el proceso de conocimiento, y los otros dos no lo serían. Y en cambio, como lo vamos a ver, y lo anunciamos, y incluso hubo quien lo escribió, es que los tres son ordinarios. La respuesta es sí, los tres son ordinarios porque en potencia están establecidos para sustanciar cualquier pretensión, ¿no? En potencia. Y ahora, aquí viene donde lo dejamos pendiente, ¿no? Lo dejamos pendiente, que es cuándo, a la pregunta, pero ¿cuándo? Si son tres, ¿cuándo uno? ¿Cuándo el otro? ¿Cuándo el tercero? Para esto partamos de la premisa que el artículo 51, siempre copiando al Código argentino, porque esto viene del Código de la Nación argentino, dice facultades genéricas de los jueces. Los jueces están facultados para adaptar la demanda a la vía procedimental que considere apropiada, apropiada, siempre que sea factible su adaptación. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa? ¿Qué significa adaptar la demanda a la vía procedimental? Esto debería significar que el juez tiene el poder, ¿no? Tiene el poder para determinar cuál es el procedimiento que se va a seguir, dentro de disponible, ciertamente, ¿no? Y el agregado de siempre que sea factible su adaptación está todo por explicarse, porque ¿cuándo no sería posible? ¿Cuándo no sería posible? Y para esto, pues vamos al listado que todavía está. Yo le pregunté a Fernando, le hice la pregunta si esto se mantenía en el proyecto de Prioriano. Aún no lo he revisado, profesora. Yo sí lo revisé. Yo sí lo revisé. De plano, les debo decir, porque poquito a poquito uno lo va estudiando, sobre todo como es un PDF y no está en físico, no lo tengo en físico, para mí es sumamente complicado, ¿no? Sobre todo porque tengo los ojos cansadísimos, están agotados por ellos, porque entre otras cosas, ustedes me ven y yo tengo una luz aquí que me ilumina, ¿no? Y eso me agota, me reseca los ojos. En el proyecto se piensa reducir a 2 y le van a poner impropiamente, le han puesto uno como proceso ordinario y el otro como proceso sumario, y entonces con eso pues eternizamos el equívoco, ¿no?
eternizamos el equívoco. Pero cuando uno, cuando el otro, con lo mismo. Está prácticamente igual, han quitado uno. En buena cuenta han quitado el abreviado, ¿no? Ahí se ha quedado con un sumarísimo bajo el nombre de sumario, con lo que sería nuestro sumarísimo actual. Pero el artículo 475 vigente, ¿no? Establece lo siguiente, miren ustedes, se tramitan en proceso de conocimiento ante los juzgados civiles los asuntos contenciosos que, aquí tenemos dos reglas, ¿no? Por un lado nos está determinando, ¿no? Por un lado está determinándonos que cuáles son las pretensiones, porque habla de asuntos contenciosos, son las pretensiones que se sustancian bajo estas reglas, de las reglas del llamado proceso de conocimiento, que es una estructura, ¿no? Es una estructura procesal. Es un procedimiento, ¿no? Es el procedimiento, con la conjunción de actos, ¿no? Y por el otro nos está diciendo ese ante los juzgados civiles. Esto es un rezago, ¿no? Es un rezago del juicio ordinario del Código del 12. ¿Por qué? Porque el juicio ordinario era el proceso para los que entonces se llamaban los juzgados de primera instancia en lo civil, ¿no? Se llamaban así por la ley orgánica que estuvo, o sea, la ley orgánica de nosotros hemos tenido en el siglo XX 3 leyes orgánicas. La primera ley orgánica que se promulga, primera vez con ese nombre de organización judicial, que sería la ley de organización judicial, se promulga conjuntamente con el Código de Procedimientos Civiles a través de la ley 1510. Y estuvo vigente hasta los años 60, específicamente hasta 1963, en donde por decreto ley se da una nueva ley orgánica del Poder Judicial, que fue una ley orgánica elaborada por un grupo de selectos juristas, entre ellos estaba Alzamora Valdés y Raúl Ferrero Rebagliati, ni más ni menos, ¿no? Ni más ni menos. Entonces, es una ley orgánica en realidad que es un ajuste, ¿no? Un ajuste de la ley del 12, ¿no? Que es del 11, ¿no? La 1510. Pero que le pusieron esto que luego se plasmaría en la Constitución de 1979, muchas de las un artículo que son garantías de la Administración de Justicia, que sirve de base a los constituyentes del 79 para, bajo esa denominación, el artículo, si mal no recuerdo, 236, establecer cuáles son las garantías, ¿no? ¿Cuáles son las garantías? Con ese no. Bueno, pero allí, tanto con la ley, pues, de la primera, del siglo XX, como la del 63, los juzgados de primera instancia, los juzgados, ¿no? Se llamaban juzgados de paz, no letrados, juzgados de paz letrados, y los juzgados de primera instancia. Esos son los civiles, ¿no? Juzgados civiles de primera instancia. Y entonces, y esto se mantiene hasta que se da la ley, ¿no? La ley orgánica que más o menos está vigente hoy, más o menos, porque es un más o menos, que le cambia de nombre y lo vuelve juzgados especializados en lo civil, ¿no? Cosa que cuando escribieron el código no lo sabían, porque la ley orgánica se hizo por una comisión distinta del Congreso, de aquella que estaba elaborando el CPC bajo el nombre de estar revisando un proyecto, en realidad elaboró más o menos lo que hizo esta comisión de priori, ¿no? Que fue un grupo de trabajo para hacer unas reformillas al CPC, y ahora presenta un nuevo proyecto de nuevo Código Procesal Civil, ¿no? En realidad tenían que hacerle más ajustes, nada más, al propio código. Bueno, esto de juzgados civiles, entiendan, juzgados especializados en lo civil. ¿Por qué? Porque en el Código del 12 el juicio ordinario era exclusivamente utilizable por los jueces de primera instancia. Es decir, lo que luego, como les decía, en la ley orgánica del 91, es de 1991, entrada en vigencia en el 92 y luego hecha trizas durante el régimen de Fujimori,
en la parte en su momento más dictatorial de diccionario, es decir, cuando legislaba él por decreto ley, todo el año 92 a partir del 5 de abril hasta el 31 de diciembre de 1992, pues se modificó, ¿no? Se modificó, le hicieron una serie de modificaciones que al regreso a la democracia en el año 2001 bien hubieran podido cambiar, ¿no? Y sin embargo, sí, cambiaron algunas cosas, pero no cambiaron todo lo que tenían que cambiar. Esa ley orgánica del Poder Judicial, no puedo perder la ocasión de decirlo, era de dudosa, después de la entrada en vigencia de la Constitución de 1993, era y es de dudosa constitucionalidad en conformidad con lo establecido en la Constitución de 1993. Quizá, no dudo, con la Constitución del 79 era más, un poquito más posible que fuera, pero tampoco. ¿Por qué? Porque la Constitución del 79 es un tema que no se suele tratar y yo lo trato cada vez que puedo. La Constitución del 93 lo que hace es darle una función constitucional a la ley orgánica, cosa que no aparecía en la Constitución del 79. O sea, la ley orgánica de la Constitución del 93 es la ley para regular organización y funcionamiento de los órganos constitucionales y las demás materias que por la propia Constitución requieren de ley orgánica, ¿no? Entonces le asigna una función. Y la ley, ¿no? La ley orgánica del Poder Judicial del año 91, que precede, fue promulgada por decreto legislativo, cosa que después no podría haber pasado con la Constitución del 93, porque la esencia de la ley orgánica es que solamente puede, conforme a la Constitución del 93, emanar del Pleno del Congreso, no es susceptible, algo que está reservado a ley orgánica, delegarse ni a la comisión permanente, o sea, tiene que ser aprobada. El respectivo proyecto de ley tiene que ser aprobado por el Pleno del Congreso con una mayoría calificada, la mayoría absoluta en realidad, de 50+1, no es calificada, sino mayoría absoluta, y no es susceptible tampoco de delegación de facultades para dictar leyes orgánicas al Poder Ejecutivo, ¿no? Eso es como, esto tiene que emanar, dada la importancia de su contenido, del propio Pleno del Congreso, o sea, tiene que ser, ya desde el ángulo político, una norma de consenso, al menos de un cierto consenso, no un super consenso, sino un cierto consenso, porque se exige la mitad más uno. Pero exclusivamente tiene que emanar del Congreso. Esto ya implicaba que cualquier sucesiva modificación, y así lo declaró en su momento el Tribunal Constitucional, cualquier sucesiva modificación que se hiciera a la vigente ley orgánica del Poder Judicial tenía que hacerse por ley orgánica del Parlamento. Si ustedes se van al reglamento del Congreso, van a ver que están regulados los tipos de actuaciones legislativas del Poder Legislativo, entre ellas está la ley orgánica y segundo, las leyes ordinarias, etc., etc., ¿no? Otros, ¿no? Por lo tanto, hay un cierto desarrollo en el reglamento del Congreso. Pero el Congreso no es consecuente con ello y cuando aprueba una ley orgánica no la llama ley orgánica. ¿No? El Código Procesal Constitucional, por ejemplo, no se llama Ley Orgánica de los Procesos Constitucionales, por ejemplo, se llama Código Procesal Constitucional, debiendo haberse llamado pues Ley Orgánica, y no hace la diferencia, aprueba, todo es una numeración sucesiva, y no se indica Ley Orgánica, no le ponen, esta es una Ley Orgánica, no nos lo ponen, no lo ponen ley, no, le ponen ley, número, no sé cuánto, siguiendo la numeración. Esto ya implica un cierto
desapego a lo que establece la Constitución, ¿no? Que hace la distinción de la ley orgánica frente a las leyes ordinarias. ¿Por qué subrayo esto? Subrayo esto porque ahí dice juzgados civiles, ¿no? Juzgados civiles. Y esto es parcialmente cierto, porque no son los juzgados civiles, son los juzgados especializados en general. Porque cuando el código se promulga, solamente existían los juzgados en la especialidad civil, en realidad eran los jueces de primera instancia, ya habían cambiado de nombre, ¿no? Ya habían cambiado de nombre cuando el código se promulga en marzo de 1992, porque la ley orgánica había entrado en vigencia los primeros días de enero de 1991. Entonces ya habían cambiado de nombre, pero no se dieron cuenta. O creo que primeros días del 92, una cosa así. Pero no se dieron cuenta y pusieron juzgados civiles, léase juzgados especializados. Y ahí subentran tanto los juzgados especializados en lo civil como los juzgados especializados de familia que pueden utilizar este procedimiento, ¿no? Los de familia fueron recién creados por modificación de ley orgánica, esto sí, en el 1995 o 96 por ahí, que antes no existía porque venían de los juzgados de menores, que luego se cambiaron a juzgados de los niños y adolescentes y luego le cambiaron de nombre a juzgados especializados de familia. Entonces estamos hablando, cuando decimos esto es un proceso privativo, ¿no?, de los jueces especializados, ¿ya? Este es un primer aspecto que hay que evidenciar. Y esto en cierta medida, como decía hace un ratito, es un continuar, ¿no?, un continuar con lo que había establecido la ley, el Código de Procedimientos Civiles, que el juicio ordinario era el juicio para los jueces de primera instancia, no para los juzgados de paz letrados ni no letrados, que después, en el paso de la ley orgánica del 91, se volvieron juzgados de paz a secas, ¿no?, que hoy tienen, desde hace unos años, una ley que se llama la Ley de Justicia de Paz. Bien, partiendo de esta idea, entonces aquí el proceso de conocimiento no es herramienta del juez de paz letrado, ni el de juez de paz. Es exclusivo de los jueces especializados. Eso es lo primerito, que es lo menos importante. ¿Por qué yo pongo importancia sobre esto de los jueces? Porque la ley orgánica, ¿no?, la organización judicial peruana tiene que estar contenida en ley orgánica, ¿no? La organización judicial peruana tiene que estar establecida en ley orgánica. Este es un dictado constitucional, no solamente porque por ley orgánica se regula organización y funciones, sino porque expresamente existe esa reserva en el artículo 140 y algo de la Constitución, cuando dice que el Poder Judicial está compuesto de órganos jurisdiccionales y de órganos de gobierno. Y los órganos jurisdiccionales son la Corte Suprema y los demás que establezca su ley orgánica, punto. O sea, los únicos legítimos constitucionales son los de ley orgánica. Pero como nadie le hace caso a esto, pues el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial ha creado otros órganos jurisdiccionales que no están en la ley orgánica. Y así, por ejemplo, tenemos el tema que justamente lo mencionaba la semana pasada, de los juzgados, ¿no?, los juzgados en los contenciosos administrativos, tenemos juzgado en lo constitucional, ¿no?, y por no hablar de las subespecializaciones. Nada de esto está en la ley orgánica. Ahora, ¿se basan en la ley orgánica? Sí, porque la ley orgánica, y esto es lo cuestionable de la ley orgánica, establece que el órgano de gobierno del Poder Judicial, que se llama Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, entre sus N atribuciones tiene la de crear, suprimir distritos judiciales, establecer su ámbito de competencia territorial,
y crear juzgados, y bla, bla, bla. En base a esto es que se ha elaborado una paralela, ¿no? Una paralela organización judicial fuera de la ley orgánica, ¿no? Y sin embargo la quieren someter, nos someten, pero nadie se queja de esto. Esto lo dije el jueves, ¿no es cierto, Fernando? Más o menos. Sí, sí, también, profesora, y así también muy de pasadita, ¿no? Muy de pasadita. Pero nosotros los hemos visto el jueves, pero el viernes yo tenía una charlita sobre el contencioso administrativo. Martes también nos vimos, profesora. No sé cuándo lo dije, pero ¿qué pasó? Me habían asignado un temita para hablar de los 20 años de proceso contencioso administrativo de la ley. Entonces, yo más o menos traté lo que me habían dicho que tratara, y que era lo menos, ¿no? Lo que no me correspondía, y porque eso es muy de administrativo. Y entonces introduje el tema, ¿no? Van 20 años, tenemos una selva, literalmente una selva, de juzgados en lo contencioso administrativo, todos creados por resolución administrativa del Poder Judicial, y nadie hace cuestión de Estado. Entonces yo lo puse ahí, lo dije, ¿este qué? No le entra mal a la gente acepta esto como lo noté en la que me siguió, la profesora que me siguió, que fue mi alumna en algún momento en la PUC, y no le dan relevancia. Esto a mí me alarma. No le dan relevancia a que uno está dirigiéndose a un juez inexistente. Está llevando jueces inexistentes conforme al ordenamiento constitucional peruano. Está llevando asuntos en cabal violación de lo que establece la Constitución. El artículo 139, inciso 3, segundo párrafo. Nadie puede ser desviado de la jurisdicción predeterminada por la ley. A nadie le importa. No le importa. Es como el pobre Fernando, ¿no? Que presentó su demanda de amparo ante estos jueces también de creación por resolución administrativa, llamados jueces constitucionales, especializados en lo constitucional sería, y a su vez los han subdividido, ¿no? Entonces presentó su demanda y el sistema lo desvió, fue desviado por el sistema, a los constitucionales generales, y tenía que ir a un constitucional subespecializado. Y todo esto es una maraña donde el justiciable está expuesto a todas estas cosas, pero nos estamos dirigiendo a jueces inexistentes y a nadie le importa. Y entonces, como a nadie le importa, yo sigo con mi prédica. A ver si finalmente alguien coge esta idea, coge esto. Que no es posible, no es posible que esto sea así. En España, para atribuirle competencias, para crear un nuevo órgano jurisdiccional, tiene que modificar la ley orgánica. Hace unos años ha introducido los juzgados en lo mercantil, y para hacerlo, ¿no?, han modificado la ley orgánica, que no es nada fácil en España, porque tiene que emanar de ese parlamento, ¿no?, de sus cortes, y como andan pues políticamente medio divididos, pues cada vez es más difícil dar una ley orgánica, pero lo crearon modificando la ley orgánica. Y tiene que ser así, no puede no ser así, no podría no ser así. Pero estamos yo siento como que me falta el aire, ¿no?, cuando digo esta cosa. Bueno, cerrando el paréntesis. Entonces, diga. Yo entiendo al abogado que tiene que hacerlo, porque si no, no tiene dónde presentar la demanda, no va a ser necio de presentarlo ante el juez civil, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque con eso arrastra a su pobre cliente. Pero
el tema está en quien no es un abogado demandante, ¿no? O sea, no tiene los profesores, los que están pues al margen, digamos, del caso concreto, que, bueno, tiene que el abogado tiene que ver qué hace para tutelar los intereses de su cliente, no se va a poner ahí de paladín, pues, ¿no? De la defensa del no ser desviado de la jurisdicción predeterminada por la ley, ¿no? Además, quien lo hace, pues se estrella, porque esto lo van a decir los propios jueces. Pero por lo menos tenerlo, ¿no? Tenerlo allí, efectivamente. Cuando yo integré la comisión, no era una comisión, el grupo de trabajo para la ley del contencioso administrativo, el primer día le dije a Danos, hay que modificar la ley orgánica. Me miró chueco y me dijo, no, ¿qué vamos a modificar? Nada. Y otra, pese a que él en los primeros artículos que escribió sobre la nueva ley, dijo que había que modificar la ley orgánica. Después, pues claro, ya los administrativistas se sienten que están como en España, ¿no? Que tienen la jurisdicción contenciosa administrativa como rama especial del Poder Judicial, ¿no? Se siente que están en el Perú con esto, con esta creación de estos juzgados, y la creación es espúrea, es espúrea. Entonces, es acomodarse al estado de hecho, que lo entiendo para el práctico, pero no entiendo para el que no es el práctico, para el académico, ¿no? Por lo menos el académico debería ponerlo como premisa, ¿no? Como premisa. Y esto mismo vamos a verlo respecto de la otra garantía que es la de no ser sometido a procedimiento distinto del establecido en la ley, ¿no? En la ley. Entonces, ¿qué nos dice el 475? Dice, se sustancian los asuntos que no tenga una vía procedimental, o sea, no esté indicado en la ley cuál es el procedimiento que se debe seguir dentro de los disponibles. No lo dice, silencio, ¿no? Lo que acabo de decir, esa largo paréntesis, dice, no estén atribuidos por ley a otros órganos jurisdiccionales, va ligado con esta segunda parte, ¿no? Esto ante los juzgados civiles, o sea, como nivel, ¿no? Le hace juzgados especializados. La ley no diga, o sea, que hay doble regulación, uno por el procedimiento y otro por la competencia. Y además, esto está lo relevante, cuando por su naturaleza o complejidad, por su naturaleza, que no sé qué significa, o, agreguemos, por la complejidad de la pretensión, el juez considere atendible su tramitación. O sea, aquí no se establece dos cosillas. Cuando es conocimiento, cuando la ley no dice nada en buena cuenta, ¿no? La ley no dice nada, no establece cuál es el procedimiento a seguirse. Y además, cuando el propio juez considere que deba ser conocimiento. Eso es lo que quiere decir, ¿no? Por la complejidad, por la naturaleza, por no sé qué. Y sigamos leyendo el inciso 3. También se tramitan como proceso de conocimiento los asuntos contenciosos que son inapreciables en dinero o hay dudas sobre su monto. O sea, no se aplica la cuantía. O hay dudas sobre su cuantía. Y siempre que el juez considere atendible su procedencia. Ustedes comparen las dos fórmulas, ¿no? Ahí le está confiriendo al juez el poder de establecer, ¿no?, que se vaya por proceso de conocimiento. No está diciendo, cuando no se aplica la cuantía, el proceso será siempre de conocimiento. Es siempre que el juez tiene el poder de determinar si es proceso de conocimiento o más bien otro. Entonces, esto, si ustedes lo comparan con la fórmula del código del 12, que la tengo reproducida y la vimos, ¿no?, que decían se ventilan en el juicio ordinario todo lo que no tenga un proceso especial y que supere y cuando se aplica la cuantía, pues supere determinada cuantía, ¿no? O no tenga cuantía, ¿no? Sin poder de nada, era ese ordinario así, ¿no? O sea, el juicio ordinario. Aquí no, aquí hay unas bemoles, ¿no? La ley no dice nada, pero
el juez puede, ¿no? Si la ley no dice nada, el juez puede considerar que se vaya por las reglas del proceso de conocimiento. ¿Cuándo no hay este poder? Cuando se aplica la cuantía. Inciso 2, cuando la estimación patrimonial del petitorio sea mayor de 1000 unidades de referencia procesal. Glosa, ¿qué es la unidad de referencia procesal? Es una unidad de cuenta establecida en la ley orgánica. Esta ley orgánica reformada por Fujimori en noviembre de 1992 por un decreto ley. Recién ahí se introduce. Cuando el código viene promulgado, no existía. Por eso ahí donde ustedes ven hoy, bueno, hoy el código entra en vigencia así. Unidades de referencia procesal decía otra cosa. Decía remuneración mínima vital, una cosa así. La remuneración mínima vital. Una fórmula que estaba en ese entonces, ¿cómo se llamaba? O sea, el sueldo mínimo, pues, ¿no? El sueldo mínimo. Lo que vulgarmente llamamos el sueldo mínimo. Que hay un abismo de diferencia, porque la URP, que es como se le conoce, ¿no? Que Luis Alberto pone 10% de la UIT, 10% de la UIT, eso es por la flojera del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. ¿Por qué? Porque originalmente cuando se introduce esta unidad de cuenta a la ley orgánica se establece que iba con el 10% de la unidad tributaria que no se llamaba UIT, sino se tenía otro nombre ligeramente distinto. Pero luego en el 90 y tantos, 96, se modifica y se le da nuevamente la ley orgánica por el Congreso y se le atribuye al Consejo Ejecutivo, el que hacía sus veces, según el nombre, de establecer un porcentaje, ¿no? Un porcentaje de la unidad tributaria u otro criterio. U otro criterio. Entonces esto por flojera todos los años, usan este 10% de la UIT y lo establecen pues, en una resolución administrativa que se aprueba y se publica normalmente en enero, ¿no? En enero de cada año. Pero no necesariamente tiene que ser así, pero esta es una entelequia, pues esta unidad de referencia procesal, porque no tiene nada que ver con la vida, ¿no? A diferencia más o menos del sueldo mínimo, habría que utilizar otros criterios para establecer si es un asunto. ¿Cuánto es Fernando o Luis Alberto, que está muy enteradito? ¿Cuánto es este año? Me parece, profesora, que es 440 soles la URT. 440. Ajá. 440 por 1000. 440. ¿Qué es 440? ¿Qué es para ustedes 440? 440 soles. ¿Qué significa 440? ¿Cuánto es el sueldo mínimo? No, la URP, no confundan la URP, chicos, con la UIT. Sí, la URP por resolución administrativa del Poder Judicial, pero no necesariamente tiene que ser así, es el 10% de la UIT, la unidad impositiva tributaria, ¿no? Y entonces es 440. ¿Qué es 440? ¿Qué cosa significa 440? Nada, es un número, como podría ser cualquier otro. ¿Cuánto es el sueldo mínimo hoy? 930, profesora. Sueldo mínimo, es que queremos aumentar. ¿Cuánto es? Sería interesante. ¿Cuánto es? Hay un criterio utilizado para sus estadísticas por el Instituto Nacional de Estadística, ¿no? La canasta básica familiar, ¿no? Eso. ¿Cuánto es eso? No sé, habría que ver. Le agarré. Eso, la canasta básica familiar podría ser más realístico. 930 dicen los chicos. 930, sí. Pensé que era de algo de ese tipo. Bueno, pues, ya. Sueldo mínimo es, ¿cuánto me dijo? 30. 930. ¿Y cuánto es la canasta básica? A ver si alguien se anima y lo busca. Si tuviera la laptop, tendría facilidad de búsqueda. Ya, no importa. Es decir, o sea, si nosotros tenemos 440 en la UI,
URP de hoy. Tenemos que es 930 el sueldo mínimo. Eso es aprobado por el Ministerio de Trabajo, ¿no? Es de decreto supremo, creo. Refrendado por el Ministerio de Trabajo. Y tenemos la canasta. Ahí está, ahí Valerie. Valerie, si pudieras hablar. Sí, dígame, Valeria. Canasta básica que debe tener un quantum, ¿no? Ahí yo paso me parece el monto. A ver. La canasta básica tuvo un costo de 300 soles mensuales por persona. 360, qué paco, 360, está loco el Instituto Nacional de Estadística. ¿Ah? No, pero la canasta básica, ¿no? Básica. Ya, ok, 360. Bueno, demos por bueno. ¿Qué significa esto? O sea, ¿qué significa 440? Nada. No está ligado a ningún concepto económico. O sea, no es para establecer si algo es poco o mucho, poco o mucho. Entonces, es una unidad de cuenta nada más abstracta, eso voy, ¿no? Nada más. Entonces, partiendo de la idea que son 440, ¿no? 440 este año por 1000, todo lo que supera los 440.000, ¿no? La estimación sea mayor, o sea, 440.000, 0,01, basta un céntimo, ¿no? Basta un céntimo, que tenga esa cuantía y por ley es conocimiento. ¿Ah? Por ley es conocimiento. ¿Y cuándo más es por ley conocimiento? Cuando la propia ley, inciso quinto, los demás que la ley señale. La ley misma señala, como lo hace muchas veces en el Código Civil y desperdigado por el ordenamiento, dice esto es conocimiento. Por ejemplo, la ineficacia, la declaración de ineficacia de un acto de disposición a título oneroso, conforme al 195 del Código Procesal Civil, el Código Civil, o sea, la Pauliana, ¿no? La Pauliana, donde se pretende que se declare ineficaz un acto de disposición a título oneroso, o sea, una compraventa, ¿no? Algo, actos no gratuitos, es conocimiento, lo dice la ley. Una petitoria de herencia por ley es conocimiento. ¿Por qué? Porque lo dice la ley. Ahí no hay nada que hacer, lo dice la ley, a eso se refiere. Que es a lo que se refiere justamente el primer enunciado, no tenga una vía procedimental, el inciso 1. ¿Cuándo más? Algo que es impropio. El demandante considere que la cuestión debatida solo fuese de derecho. ¿Y cómo sabemos si dice, el demandante considere, ¿y cómo sabemos si de lo mismo, si la cuestión debatida solo fuese de derecho? Si es el asunto de puro derecho, no hay hechos en controversia. Eso no lo podemos saber sino hasta que el demandado tome posición, ¿no? Tome posición. Y eso es algo bueno. El proyecto sigue igualito, ¿no? Bueno, pero aquí nos importa solamente este poder, ¿no? Dice, no tenga una vía procedimental. O sea, la ley no dice nada, no se aplica la cuantía, entonces sería proceso de conocimiento siempre que el juez considere atendible su tramitación bajo esas reglas, ¿no? Entendámoslo. ¿Y por qué establece esta bemol, ¿no? Siempre que, porque el 486 tiene la misma fórmula para el proceso abreviado, llamado abreviado, lo tiene concentrado en el inciso 8, ¿no? Dice, se tramitan en proceso abreviado los siguientes asuntos. 8, los que no tienen una vía procedimental propia, o sea, la ley no dice cuál es, son inapreciables en dinero o hay dudas sobre su monto, o por la naturaleza, ahí han puesto solo la naturaleza de la pretensión, ¿no? Ahí había, en el otro, 475 decían la naturaleza o la complejidad, ¿ah? Aquí he puesto la naturaleza. Esta cosa misteriosa. El juez considera atendible su empleo. Ergo, en esta zona gris, en donde la ley no dice nada, ¿no? No hay cuantía de por medio, ¿no? O es dudosa su cuantía, el juez podría optar entre conocimiento y abreviado. ¿Ah? ¿Ah?
conocimiento, ese es el área. Luego vienen los otros criterios, ¿no? Que son ya fijos. El del 1 al 5, porque el 6 está derogado, ya no existe, son los procesos especiales que se sustancian bajo las reglas del abreviado. Procesos especiales que se sustancian bajo las reglas del abreviado. Retracto, título supletorio, prescripción, bla, 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 responsabilidad civil de los jueces, expropiación y tercería. Son procesos abreviados especiales, ¿no? Son especiales porque tienen algunas reglitas propias, ¿no? Pero la base es el abreviado. Y el inciso 7, por lo que respecta a la cuantía, si por conocimiento se supera los 440.000 soles este año, ¿no? Es conocimiento sí o sí, si no supera y está dentro de los rangos de cuantía establecidos en el inciso 7, estimación patrimonial de 100 hasta 1000, ¡pum! Un tremendo bolsón, ¿no? De 100, por encima de 100, hasta 1000, o sea, hasta 440.000. Estoy diciéndolo bien. 440.000. Sí, 440.000. Y entonces, de 100 a 100, 100 es, ¿cuánto es 100? 100 es 44.000, ¿no? 44.000. A partir de 44.000 hasta poco más de 440.000, alguito más, ¿no? 0,1 más, hasta 440.000, se sigue por la regla del abreviado, o sea, casi todo, ¿no? Tremendo bolsón, ¿no? Eso es un criterio fijo, ¿no? Y el otro criterio fijo es el que la ley lo dice, ¿eh? Y lo dice también muchas veces, ¿no? Ahí tienen como ejemplo, por ejemplo, la opción, ¿no? Del código de la Ley General de Sociedades, que dijo todas las pretensiones aquí previstas se sustancian bajo las reglas del abreviado, salvo que se diga lo contrario. Entonces, que en línea de principio es el escogido por la Ley General de Sociedades, el abreviado. Y así hay también disposiciones dispersas en el Código Civil, en las leyes especiales, ¿no? Que se dice a esta pretensión, esta demanda, o lo que fuera con el nombre que se usa, o este asunto, se tramita, porque esta es la palabra auxiliar usada por el Código, como trámite, ¿no? Esta palabra equívoca. Como abreviado. Entonces ahí que hay poco que hacer, lo dice la ley, ¿no? Lo dice la ley, ¿no? Pero queda este bolsón que yo he puesto ahí en negro. Entonces podrá optar entre abreviado y conocimiento. Pero también puede optar con sumarísimo. Se tramitan en el proceso sumarísimo los siguientes asuntos contenciosos. Del 1 al 5 son los procesos especiales bajo que se sustancian bajo sus propias reglas más aquellas generales del sumarísimo, ¿no? Son los procesos que a renglón seguido, esto está colocado entre las disposiciones generales, ¿no? Se regulan, ¿no? Consideran esta regla especial solo para ellos. El inciso 6 tiene la misma formulilla, ¿no? Que acabamos de ver para el abreviado todo condensado, los que no tienen una vía procedimental propia, o sea, indicada por la ley, son inapreciables en dinero. Hay dudas sobre su monto, porque debido a la urgencia de tutela jurisdiccional, atención, el juez considera atendible su empleo. ¿Esto qué significa? Pónganlos todos juntos. Significa que cuando no estemos dentro del rango de cuantía, el asunto no tiene cuantía o es dudosa su cuantía, ¿qué es lo que dice? ¿Cuál es la cuantía del sumarísimo? Hasta 100, ¿no? Hasta 100 URPs. Hasta 100 URPs. Cuando tiene cuantía, es sumarísimo si está dentro de ese rango. Es sumarísimo cuando la ley lo señala, esto es sumarísimo. Por ejemplo, en el Código Civil se dice cuando se interpone una demanda siempre dentro de la Pauliana, en donde se pretende la declaración de ineficacia de un acto de disposición a título gratuito, dice es sumarísimo. La Ley General de Sociedades,
si bien ha establecido que el abreviado es el molde, ¿no? Es el molde, pues ha establecido, por ejemplo, ¿no? Que la impugnación de acuerdos sociales por incumplimiento de quórum, convocatoria, no sé cuánto, es sumarísimo. Es un error completo esto. Pero en fin, pero eso es otra cosa. Pero lo dice la ley, entonces la ley no lo dice, no se puede, ahí el juez tiene cero discrecionalidad. Es en el otro bolsón donde la ley no dice nada, que es casi todo. La ley no dice nada, no tiene cuantía, no, es dudosa su cuantía, el juez podría optar, atención con ese O, ¿no? O sea, no, que no tiene, son inapreciables en dinero. O porque debido a la urgencia el juez considera atendible su empleo. O sea, cuando la ley no dice nada, cuando no se aplica la cuantía, el juez puede decir, esto va por sumarísimo. ¿Ah? ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Esto no se piensa modificar, solo han reducido a 2 las opciones, pero no se piensa modificar en el proyecto. Se lo dejan en la cancha del juez, el juez que determina, porque él tiene una suerte de bola de cristal para saber si un asunto es complejo o sencillo, si hay urgencia o no hay urgencia, ¿no? O es simplemente, pues, como decía Sata decía, urgencia de resolución bueno, la urgencia pues la pinta uno en su demanda, ¿no? La pinta uno puede manipularla. Es urgente. Y su hecho, sí es urgente, vamos por el sumarísimo. Aunque sea pues una nulidad de contrato. O sea, pretensiones como aquellas de nulidad, acabo de mencionar, de nulidad de contrato, no tiene indicado nada, no se aplica la cuantía, podría tranquilamente, y está en la cancha del juez, estamos ante el juez especializado, ¿no? Decidir, ¿no? En este caso esto parece sencillo, va como sumarísimo, o va como abreviado, o va como conocimiento. Es el poder que tiene el juez en este ámbito. Entonces, yo ingenuamente hace años me planteaba la pregunta, si esto era constitucional y conforme, ¿no? Conforme a los dictados, tanto de la Constitución de 1979, como la de luego del 93, que reprodujo lo mismo, que en sitios distintos, de que nadie puede ser sometido a procedimiento distinto del previamente establecido, ¿no? Y previamente establecido es que la ley me diga, yo tengo que saber, yo demandante y también mi demandado, ¿cuál es el procedimiento? ¿Cuáles son las reglas de juego que se aplican, ¿no? Para determinados asuntos, ¿no? ¿Cuáles son? Y no es que el juez tenga el poder de determinarlo. O sea, por lo menos que surja la duda, ¿no? Que surja la duda. Ahora, lo terrible de todo esto, que tampoco se pretende cambiarlo, es que es un poder que se ejerce de una manera de aquellas que pinta todo el código, todo el proyecto de código está impregnado del contradictorio. Oh, hay que oír previamente a la parte, pero aquí no, en esto no. En el proyecto, porque en el código se estableció que el juez lo decide, ¿no? ¿Cómo lo decide esto? Esto es una síntesis de lo que acabo de decir, ¿no? Si luego en un proceso, si un proceso declarativo se encausa por la vía de conocimiento abreviado sumarísimo, depende, uno, de criterios rígidamente legales, si la ley así lo establece, ahí hay cero discrecionalidad judicial. Si la pretensión tiene cuantía determinada, hay cero discrecionalidad judicial, se lo indica, ¿no? O es sumarísimo, o es abreviado, o es conocimiento. Y cuando la ley nada establece, es ahí donde está la discrecionalidad. Pero el gran problema es cómo se ejercita. Este es un poder, pues ese poder de adaptar que vimos hace un ratito. El juez dice, no, esto no, esto tiene que ir por la regla. ¿Esto cuándo ocurre? Según el diseño de la ley, en el acto inicial del juez. ¿Cuál es el acto inicial del juez? Cuando el juez califica, así ya llama el código, la demanda, ¿no? Califica la demanda y considera que la demanda es admisible y tiene que determinar por qué camino se va. Este es el momento, ¿no? Al inicio.
cuando se ha presentado la demanda por escrito, que vamos a comenzar a ver en un ratito. Entonces, en estos casos, el juez, ¿no? Dice, ¿no? Fijación del proceso por el juez. Esto es el 477 que está colocado dentro del proceso de las reglas generales del proceso llamado el conocimiento. En los casos del inciso 1 y 3, que acabamos de ver del 475, la resolución debidamente motivada que declara aplicable el proceso de conocimiento de sustitución al propuesto, será, pero aquí no importa que, porque propuesto no propuesto, será expedida sin citación al demandado y es inimpugnable. O sea, no se le pregunta, no se oye a la parte demandada, ¿no? Oiga, demandado, ¿usted quiere 10 días, 20 días, 30 días o 5 días, que eso es lo que es para defenderse? ¿Ah? No se le oye sin citación. El juez decide unilateralmente y lo que resuelve es inimpugnable. Y esta fórmula se repite para el abreviado. Dice, el caso del inciso 8 de 486, la resolución que declara aplicable el proceso abreviado será expedida sin citación al demandado y es inimpugnable. Aquí ni siquiera han puesto que debe ser motivada. Y lo mismo en el caso del sumarísimo. En el caso del inciso 6 de 546, la resolución que declara aplicable el sumarísimo será expedida sin citación al demandado en decisión debidamente motivada e inimpugnable. O sea, el juez decide y no hay forma de controlarlo. Ni siquiera oye a las partes previamente de esta idea genial que le puede surgir. Y sobre este aspecto, no lo oye, no oye al otro lado, y es inimpugnable. O sea, no solamente no hay contradictorio previo, sino no hay nada que hacer contra lo que el juez disponga. En conclusión, los tres procedimientos, por esta fórmula, los que no tienen vía procedimental, los tres son ordinarios. ¿Por qué? Porque están previstos para sustanciar en potencia cualquier asunto, ¿no? Por eso las fórmulas de estas, los que no tengan, que aparecen las tres previsiones. O sea, los tres son en potencia ordinarios. Son susceptibles de articular a través de ellos los más variados asuntos que no tengan cuantía, cuando no tengan cuantía, o sea, indeterminable, ¿no? O cuando el legislador nada haya dispuesto, ¿no? Eso es lo que los hace ordinarios, están en potencia. O sea, y esto crea una incertidumbre, pues. Esto para mí crea una incertidumbre. Yo no sé qué opinan ustedes, pero para mí es una cabal incertidumbre. ¿Por qué? Porque un juez, nuestros jueces, esto lo han aplicado rara vez. Debo decir, en la praxis no es el problema mayor, ¿no? Pero esa expresión muy importante, ¿no? Es una expresión del primer poder que se le da al juez, de determinar ni más ni menos cuál es el procedimiento a seguir. Hay quienes me han dicho, esto no puede ser inconstitucional porque los procedimientos están previamente establecidos. Claro, no es que él se va a inventar un procedimiento, ¿no? No, pero un momentito, pero el procedimiento, que si es A, o si es B, o si es C, lo determina para estos casos el juez, sin posibilidad de control, ni previo ni posterior. Y esto se quiere mantener igual, ¿ya? Y entonces, y estos que proclaman el contradictorio, lo proclaman, no lo sienten, que es que en realidad no lo sienten, no entienden, es que esta figura no la han entendido, yo no creo que hayan entendido lo que está en riesgo acá. Claro, yo ponía esta cuestión hace años escribí un articulito sobre esto que no les he puesto, quizá tenga que ponerlo, ¿no? ¿Qué dice? Está en su libro de problemas de proceso civil que se les ha pasado, profesor. Que tiene el texto completo, ¿no? Porque está ahí pirateado en la web. Sí, está bien. Sí, les invito a leerlo, naturalmente es contextualizarlo, no ha cambiado nada. No ha cambiado nada. Vale la pena mencionar que es porque no se encuentra, profesora. No se encuentra en ningún lado de forma original. El libro. No, yo tengo uno nomás. Yo tengo uno nomás. A mí no me
no me importa, eso no me importa. Lo que importa es que se difundan las ideas. Sí, que todavía conserva actualidad, eso conserva actualidad, porque no, como no se ha cambiado, no ha cambiado nada, pero ha habido algo peor. Eso sí, yo me ponía ahí de defensora del principio de legalidad en materia procesal y de la garantía que significa saber cuál es el camino que yo tengo que recorrer, ¿no? Y que no el juez me diga, no, el camino que vamos a recorrer tengo hay tres puertas, ¿no? Tres puertas, uno es por aquí, el otro por acá, lo decido yo, el juez de portero, de cuál es la puerta que se va a abrir, que no es indiferente para nadie, ¿no? Entonces, esto ya me parecía para mí una incompatibilidad, que había una incompatibilidad entre la reserva de ley establecida en la Constitución, en este campo ese preestablecido, o sea, que yo sepa, pero no es nada, nada comparado a lo que estamos viviendo. Y no digo por la emergencia del COVID, ¿no? En donde, a ver, Leonardo dice, si el juez tiene la facultad de adecuar la vía procedimental, también puede mandar a las partes a corregir la vía en caso piense que no, lo puede hacer de frente. Porque esto cuándo ocurre, tenga usted en cuenta, Leonardo, que esto ocurre al comienzo. O sea, yo presento mi demanda y el juez tiene el poder, no digo que lo ejercite o no lo ejercite. ¿Por qué? Porque los jueces por defecto, así como cuando uno guarda algo y se pone por defecto en la carpeta que uno ha escogido y si uno ha escogido se pone en descargas, por defecto todo lo que no se aplica la cuantía, cuando no se aplica la ley no dice nada, lo van conocimiento, porque piensa que es el ordinario. Esta es la idea, pero no es así, no es así. El juez tiene el poder que en la generalidad de los casos no lo ha establecido. Ciertamente había, lo veremos al tratar, ¿no? Al tratar la calificación inicial de la demanda, el código entra en vigencia diciendo que el juez declarará inadmisible la demanda cuando la vía procedimental propuesta no corresponda al petitorio, a lo que se ha pedido. Quería declararla inadmisible a la naturaleza del petitorio, decía. Declararlo inadmisible para que corrija. No, pues ahí no hay nada que corregir, este es un poder del juez, ¿no? Eso ya sí eliminado. Porque es un poder del juez, siempre fue un poder del juez, ¿no? Siempre fue un poder del juez en el diseño del código del 93. Había, Luis Alberto dice, sí, diga Leonardo. Sí, justo continuando la idea, y en caso, por ejemplo, de que el demandante no ponga una vía procedimental, ahí el juez, ya digamos, no tiene que ponerse. Ya no tiene que ponerse. Es más, en el año 2014 lo vamos a ver viendo la demanda, lo que exige el 424, hasta el año 2014, con entrada en vigencia, se da una ley de reforma del CPC en algunos artículos, entre ellos el 424, se elimina que el demandante tenga que indicar la vía procedimental. ¿Oh? Antes de esa reforma, entonces sí tenía que ponerlo. Y sí, era como que un requisito. Era un requisito, tenía que ponerlo, ¿no? Y un requisito superfluo, ¿no? Porque a fin de cuentas o es la ley la que lo determina, en los casos de cuantía, o es la ley, o es la cuantía, la ley misma, o es la cuantía, o es el juez. El juez quien lo puede hacer. ¿no? Sí, doctora, yo todo sigue poniéndolo, todo sigue poniéndolo, porque tienen el formatito. Yo le comentaba eso porque hace un tiempo recuerdo, claro, que estaba revisando un expediente o algo así, y yo recuerdo perfectamente que el juez había declarado, si no me equivoco, inadmisible la demanda porque no había puesto la vía procedimental. Sí. Entonces, esa era mi duda, ¿no? Claro, estaba puesto. Lo que es un absurdo, no me pone la vía procedimental. Oye, juez, tú, Jura novit curia, tú sabes el derecho, pues, ¿no? Y además no solamente sabe el derecho, sino que tiene el poder de determinar cuál es la adecuada. y por lo tanto, ahorita lo vamos a ver, tratando de el contenido de la demanda, pues, según el código,
contenido de la demanda, por ahora lo digo así, ya no está el indicar la vía, porque eso es algo que le corresponde al juez, ¿no? Ya sea aplicando la ley o aplicando su poder de determinar la vía adecuada, la vía que es el camino, o sea, el procedimiento que es sin conocimiento, que sea abreviado, sin sumarísimo. Yo pensaba que esto para mí era un escándalo, esto, ¿no? No, pero esto no es nada. No es nada. ¿Ah? No es nada en comparación con lo que está en acto hoy, desde el año 2018, en poquito a poquito, en todo el territorio de la República. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una garantía constitucional que nos dice, pero que nadie le hace caso. Qué triste, ¿qué es eso? ¿No? Que nadie puede ser sometido a procedimiento distinto del previamente establecido por la ley. Es la ley, porque aunque ahí no diga ley, eso va previamente establecido, se entiende por ley. Porque así está el fraseo, digamos, de la redacción, que primero habla de la jurisdicción predeterminada por la ley y luego mi sometido a procedimientos distintos del preestablecido, de ese preestablecido. ¿Pero qué pasa? A partir del año 2017 se comienzan planes pilotos, ¿no? Con efectividad del 2018, primero en Arequipa, luego extendiéndose a Lima y luego extendiéndose a otros territorios de la República, planes pilotos de un nuevo modelo de litigación, así con este nombre importado, de litigación oral, que implica toda una modificación de la organización judicial. Bueno, nada, eso todo lo que acabo de decir. Solamente les pongo en autos, ¿no? Los pongo en autos. Yo no voy a estudiar eso. Yo no voy a estudiar eso. Porque eso es inconstitucional. Yo detesto, puedo considerar que el Código Procesal Civil está equivocado de cabo a rabo, pero es nuestra norma, ¿no? Establece cuál es el procedimiento a seguirse. Claro, este poder yo lo califico como mínimo de sospechoso, ¿no? Sospechoso, de sospechosa constitucionalidad, este poder de determinar cuál es el procedimiento. ¿Por qué pasa? Pasa que se están implementando proyectos piloto que implican un cambio, ¿no? Un cambio en la organización judicial con la introducción al nivel de jueces especializados de unos módulos de llamados así de litigación oral, con una organización completamente distinta, toda especialmente pensada para ellos, pero no se han limitado, obviamente, a crear estos módulos, sino que estos módulos actúan con unas reglas procesales que son distintas de las establecidas en el Código Procesal. A modo de ejemplo, ¿y dónde están aprobadas estas cosas? Están aprobadas en un montón. Primero, que se comenzó, para cada plan piloto se dio su propia resolución administrativa del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, por ejemplo, en Arequipa. Después, como se les complicó un poco la existencia, dieron un reglamento aplicable a todos estos módulos general, que es del año pasado, ¿no? O del anteaño. Eso sí, no, ha sido el año pasado, 2020, antes de que nos cayera el COVID encima. Porque eso es febrero del 2020. Se da un procedimiento generalizado, todo por resolución administrativa, a través de la aprobación de documentos que se les llama todavía documento interno, reglamento interno, o sea, que sería para solo dentro de la organización, o sea, tiene la pinta de normas administrativas internas, pero en realidad están regulando el proceso. Por ejemplo, solamente por dar un ejemplo, se introduce una serie de reglas, y entre ellas la más evidente es la introducción de una audiencia preliminar. ¿Dónde está la audiencia preliminar?
¿Cuál es la audiencia preliminar? ¿Dónde está la audiencia preliminar en esta estructura? En ningún lado. No hay audiencia preliminar. La única audiencia prevista en el Código Procesal Civil hoy para el proceso de conocimiento y abreviado es la audiencia de pruebas. No hay otra audiencia. Pero introduce una audiencia preliminar y dicen que eso lo hacen en aplicación de las facultades genéricas que tienen los jueces de convocar a las partes. Oiga, eso es en el caso concreto y está puesto como poder del juez. Todo bajo esta óptica de un juez muy robusto. Pero no, ellos dicen no. La audiencia preliminar lo llaman así, o sea, le llaman a esta audiencia preliminar que tiene por objeto provocar la conciliación entre las partes, fijar puntos controvertidos y no sé cuánto. Podemos, es más o menos el diseño del proyecto de Priori, ¿no? Pero no es, ¿no? Esto en realidad viene de un modelo procesal, de una modelo procesal que tiene una organización que se llama CEJA, que celebró un convenio con el Poder Judicial, que no es ni más ni menos que el Código Uruguayo, o sea, el Código Uruguayo con su audiencia preliminar. Y entonces introduce actuaciones que no están en el código, pero dice, no, pero nosotros, lo peor del caso, su profesor de ustedes, ¿no? En Reales, Lama More, bien, como él es el encargado de implementar todo esto, él dice, no, pero no es necesario modificar la ley. ¿Para qué? ¿Para qué modificar el Código Procesal? No es necesario. ¿Qué va a ser necesario? Esa es la visión que se tiene. ¿Ah? Que no es necesario modificar el código, basta que una resolución administrativa del Poder Judicial Los Ángeles, y ya está bueno, ya está bueno. Entonces ya es una caída del principio de legalidad en materia procesal que yo no tengo, no se sabe cómo explicar. ¿Y esto qué significa? Que yo presento una demanda y si se me cae al módulo de litigación oral, pues no tengo modo de hacer nada. No tengo nada que hacer. Nada que hacer. Entonces yo sometido, yo soy yo cuando estoy personando al litigante, que si le cae la demanda al módulo y esto es pre-COVID, esto es pre-COVID, no es un tema de emergencia, porque por emergencia se han habilitado las audiencias virtuales, sin base legal. En realidad por emergencia debió ser, después debió legalizarse, ¿no? En España, cuando estuvieron encerrados por 3 meses, se dio un decreto ley para permitir la celebración de lo que ellos llaman vista, que son las audiencias, de manera remota, o sea, no presencial. Pero por lo menos tuvieron la decencia de hacerlo por decreto ley. El decreto ley no es nuestro decreto ley en España. El decreto ley es la norma de rango de ley dictada por el Ejecutivo en casos de urgencia, ¿no? Estaban le llaman alarma, ¿no? Estaban en situación de alarma, según la constitución de ellos, de los españoles. Pero tuvieron la decencia de por lo menos introducirlas. Nosotros no. San Marcos, debo decir. San Marcos tuvo la decencia de esperar, porque el año pasado comenzó todo tan tarde, porque conforme a la ley universitaria las clases tienen que ser presenciales, ¿no? Según el texto original. Entonces, para saltar el tema se dio un decreto de urgencia, ¿no? Modificando, no sé si fue por ley o por decreto de urgencia, creo que fue decreto de urgencia, ¿no? Modificando la ley universitaria permitiendo las clases no presenciales. Recién allí la universidad pública, y entre ellos San Marcos, pues implementó, o pensó implementar, y esa es la razón por la cual todavía nosotros estamos en esto, porque se modificó y habilitó a través de la modificación de la ley universitaria. En cambio, la Católica y primero la Lima, o por ahí, se lanzaron antes de la modificación.
hacer clases virtuales, a riesgo, ¿no? A riesgo de, porque se ve que les pasaron el dato que se iba a modificar la ley, pero debo decir y reconocer que en este caso, pues, primó, hay que modificar la ley para hacerlo. En el Poder Judicial realizan las audiencias y no hay una ley que lo habilite. No hay una ley que lo habilite, porque todo lo puede hacer el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. Todo, ¿no? En fin, así es la vida, así es el Perú, ¿no? El Perú, el Poder Judicial, me encanta llamarlo informal, ¿no? Inconstitucional en su actuación, pero nadie se queja. Nadie se queja, se quejan de todo del Poder Judicial, pero de este aspecto no. Así es. Dígame. Dos puntos. En primer lugar, Alexander Braulio pregunta lo siguiente: maestra, ¿se puede regular esos planes piloto por restricción? No. Yo dudo que con la cláusula constitucional pueda haber plan piloto. Yo dudo eso. O sea, plan piloto se hizo, por ejemplo, en el modelo de Stuttgart, el famoso modelo de Stuttgart de los años 70 en Stuttgart, en donde se implementó un modelo que luego vino legislado en la reforma de simplificación alemana de 1976. Entonces, pero eran modelos voluntarios, es decir, es como lo de la vacuna, ¿no? O sea, uno se somete a un ensayo. Entonces, procesos ensayados en donde las partes se sometían voluntariamente al nuevo modelo, a este modelo que querían probar si funcionaba o no funcionaba, con una sola audiencia, etc. Porque en Alemania, tenía el problema de Alemania, era que se hacía un montón de audiencias y se suspendía, comenzaba la audiencia, la suspenda para otro día y otro día y otro día, y aparentemente era un proceso oral, pero en realidad estaba... Eso es lo que nos dicen, nos cuentan, yo no lo conozco mayormente, pero se habló mucho en los años 70 del modelo de Stuttgart, ¿no? Entonces era un plan piloto. Yo dudo que en el Perú pueda haber planes pilotos, ¿no? Dispuestos por resolución administrativa. ¿Por qué? Por la cláusula constitucional esta, ¿no? Que nos dicen nadie puede ser sometido a procedimiento distinto del previamente establecido por ley. Pero si fuera a plan piloto, lo mínimo que debería exigirse es el conocimiento informado. Hablando un poco como término de lo que se hace cuando uno participa en un ensayo de cualquier tipo, ¿no? En el sentido, ¿no? En el sentido de que yo me someto a conciencia, pero debería haber acuerdo entre las dos partes, ¿no? Acuerdo. Y esto no hay, ¿ah? Esto no lo hay, no lo impone. Así que para mí ningún plan piloto sería constitucional. Estamos amarrados, salvo que se haga pues voluntariamente, ¿no? Pero, bueno, esto se lo dejo para la reflexión. Lo cierto es que esto está en acto y se aplica. Y se aplica en los diversos lugares de la República donde se han implementado estos planes pilotos, que además vienen exaltados, ¿no? En la página web del Poder Judicial, como una justicia más pronta. Claro, les cayó la pandemia encima y porque todo era la litigación oral, donde el juez se ve a la cara con las partes y todo es oral, ¡pum!, le cayó la pandemia y eso que era pues el contacto directo, sintiéndose la respiración entre ellos, pues, fue frustrado por la pandemia y esto tiene que hacerse virtualmente, ¿ah? Con todas las dificultades que eso significa, ¿no? Y bueno, ahí estamos, pero simplemente llamarle la atención sobre que esto de que el juez pueda escoger este camino o el otro, es nada en comparación con el problema mayor que está en acto, que es que nos someten a un proceso, ¿no?, a una estructura procesal prevista por ley, no prevista por ley, sino por resolución administrativa. ¿Ah? ¿Qué le parece? Yo solo he puesto aquí un enlace para los de ICA, ¿no? Lo de ICA.
pero en realidad existe una general que vale para todos, ¿no? Que vale para todos, y yo lo tengo por aquí, en algún lado, identificado, porque son tantas resoluciones administrativas que uno se pierde en ellas. El problema es que uno se pierde y le quieren aplicar algo que no está previsto por la ley, ¿no? Entonces, y si se quejan por eso, ahí yo se colocaba una resolución. En el primer caso que se vio, en uno de los primeros casos que se vio en Arequipa, que terminó en la Corte Suprema, que era un desalojo, ¿no? Era un desalojo por precario, en donde la parte demandada, que era la perdedora, pues se quejaba que le habían aplicado un procedimiento express y no sé cuánto, que no estaba previsto por la ley. La Corte Suprema le declara, le tira la puerta en la cara y le dice, no, pero esto es un maravilloso, es exitoso, esto es perfecto, extraordinario, mire usted, ha pasado un año, ¿no? Un año, recién un añito desde que comenzó, éxito total. En fin, hay poco que hacer. Profesora, Sí. si me permiten la pequeña nota a pie de página a modo de pausa publicitaria para los chicos, en el Classroom de apoyo se ha subido un video que no es público, pero que se trata sobre un debate que tuvo usted con el profesor Avendaño en torno a este módulo de litigación oral, en general sobre la ¿Vale oralidad, la ¿no? pena? ¿Vale la pena Ah, lo que dije? No, ni sé yo. Voy a mirarlo. sí, claro, sí, sí, sí. Y para que los chicos estén más enterados y puedan saber las dos posturas, ¿no? Porque obviamente la postura de la profesora va por el tema de la Es una, legitimidad de este tipo de modificaciones, de regulaciones, de modelos, por así decirlo. Y el profesor Avendaño ve el tema desde el punto de vista del litigante, ¿no? Del litigante de la praxis, ¿no? Es bastante interesante, así que pueden revisarlo, chicos. claro, lo mío es principista, vamos, y estoy solitaria, estoy predicando en el desierto, nada más, predicando en el desierto, porque eh, eh, hay poco que hacer, sobre todo si no se tiene, por lo menos lo máximo que aspiro es que se tenga conciencia del problema, nada más. Lo máximo que aspiro, nada más. Gracias, Fernando. Yo no voy a mirarlo, porque yo nunca me miro. ¿Ah? Ni No se siquiera, preocupe, profesora. solamente yo controlo las grabaciones estas para ver si salieron bien. Pero solamente no para volverme a escuchar. Y trato siempre que salga algo nuevo, y a veces siempre sale algo nuevo, ¿no? Porque si no, les pondría las grabaciones del año pasado. Vamos a detener Literalmente, la grabación. ya Vamos a, llevo bastantes años escuchando la clase de la profesora. Bueno, no bastante, sino buena parte, y siempre aprendo algo nuevo escuchándola. Así que, siempre se me ocurre algo nuevo. Siempre se me ocurre algo nuevo. O sea, porque yo preparo, pero en realidad mi mente está ahí en segundo plano pensando otras cosas también que pueda decir. Muy bien, vamos a detener la grabación porque ya con esto cerramos el tema y nos vamos a la demanda. Vamos a detener la grabación.